Pasando ya a uno de los primeros temas, vemos una imagen en el cual observamos al partido de Chancay. El partido de Chancay era el área geográfica en el cual estaban ubicados los tres únicos pueblos, Barranca, Supe y Pativilca, como ustedes lo pueden observar aquí. Si hacemos una descripción geográfica, tenemos aquí el río de la Barranca, que era el nombre con el que se conocía al actual río Pativilca. Aquí tenemos en su margen izquierda al pueblo de la Barranca. Tenemos a Paramonga, que para la época solamente era una hacienda. No aparece, aquí también aparece Pativilca. Por ejemplo, aquí hay una inexactitud, ¿no? Pativilca aparece después que Paramonga, y bien sabemos que es a la inversa. Aparece también Cochas, por ejemplo, ¿no? Que está a una distancia de una hora y media de aquí, en el valle medio del río Pativilca. Aparece en la parte inferior también Supe, ¿no? Que era el otro pueblo, y el río Supe. Y hacia el norte tenemos, por ejemplo, el río Guarmey, el puerto Guarmey, y esta gran área en la cual están llenas de desierto, las pampas literas, las pampas de Guarmey, ¿no? Entonces, este mapa, que es casi exacto, con algunos errores geográficos, de ubicación sobre todo, nos muestra, por un lado, en el lado amarillo, el partido de Chancay, y por el otro lado, el partido de Santa, que para la época de 1820, 21, 22 y 23 los van a unir en uno solo y se va a llamar el Partido de la Costa, por ejemplo. Este mapa, que es de un cosmógrafo, de un geógrafo náutico español, Andrés Baliato, lo encontramos en el repositorio, en el Museo Repositorio de Madrid, en España, y que corresponde al año de 1790. Esto para ubicarnos en un primer contexto geográfico. Y aquí sí vamos a comenzar lo que sería la expedición Cochrane y a lo que le llamo la guerra de recursos, para el periodo de 1810. Bien, tenemos que hacer aquí un antecedente. La expedición Cochrane básicamente se va a gestar entre noviembre de 1818 a enero de 1819. El almirante Lord Cochrane fue contratado por el gobierno de Chile, que era liderado por Bernardo O'Higgins, y quien a su vez ellos establecen o dan cumplimiento a un plan operativo de la Junta de Buenos Aires, que a su vez tenía representación en José de San Martín, para terminar en el punto culminante del cruce de los Andes, que era justamente destruir el poder español en Sudamérica, y esto era el Virreinato de Perú. En pocas palabras, la independencia de Chile, que la había conseguido en 1818, y la de Argentina, que se había consolidado a partir de 1816 con el Congreso de Tucumán, no estaba el 100% seguro mientras existiese un virreinato en el Perú que tuviese todavía el poder, tanto en tierra, pero aún limitado en el mar. Bajo esa situación, el gobierno chileno va a preparar una expedición de merodeo para comprobar entre las actitudes de los diferentes sectores sociales con respecto a las independencias, pero también un aspecto muy importante es ver que ya previamente, en 1819, desde 1817, a la par, cuando se estaba consolidando la independencia en Chile, se estaban realizando misiones de espionaje. José García, Domingo Torres, José de la Riva Agüero, y estos personajes que vamos a ver que van a participar en la proclama independentista de Supe, van a tener participación importante en esta red de espías, de conspiradores, de colaboradores, para informar al gobierno chileno de cuáles eran los avituallamientos militares realistas, los cuerpos militares, las caballerías y todo tipo de organización y de recursos que estaba planeando, a lo que a todas luces ya se veía que era una invasión desde el mar con dirección hacia el Virreinato peruano.
Es así que esta expedición Cochrane va a llegar al Perú entre fines de enero y mediados de febrero de 1819, en pleno verano, ¿no? Hay un hecho circunstancial aquí cuando llega la expedición Cochrane. Esta expedición Cochrane va a tener un hecho, digamos, trascendental en la falta de agua y de recursos. Pero la falta de agua y de recursos que lo van a llevar aquí al norte chico, pero a su vez no están llegando simplemente porque existiese una falta de recursos, que era necesario, y que es necesario siempre en una guerra, sino también establecer y contactarse con quienes eran los principales abastecedores de información al gobierno chileno de Bernardo O'Higgins y de San Martín, estaban en Santiago y Valparaíso. Entonces, esta situación los lleva y los traslada a Huacho, en donde desembarcan el 29 de marzo de 1819. En un primer momento, el coronel Ceballos, por orden del virrey Pezuela, se ordena un repliegue para no mantener un contacto, y hay una especie de negociación también con Cochrane, en donde Cochrane desembarca y se va a aprovisionar de aguas, de víveres, en donde los pobladores, por una cuestión natural que siempre ha ocurrido en el ser humano, porque la guerra hay que verla también como una guerra humana, un problema social, entenderla en el sentido de que estos pobladores indígenas bajan hacia el puerto de Huacho y comienzan a vender sus productos. Es en este hecho y en esa circunstancia que ocurre el fusilamiento de algunos indígenas en un contexto en el cual estas personas son capturadas, no son delatadas, son fusiladas, y a partir de ahí se crea una narrativa en el cual aparecen como los primeros mártires que serían de estas independencias. Mi idea es de que básicamente estamos ante personas que, más allá de que fueron o no fueron mártires, estaban vendiendo sus productos y que fueron utilizados como chivos expiatorios en un contexto de una guerra en sí. Muertos fueron, sí, ¿no? Y el problema es, y el debate está de que si están considerados mártires o no, pero consideramos que estos personajes, ¿no?, son los primeros hombres del sector popular que fueron asesinados y fueron pasados, como se dice, en Italia. Bien, posteriormente, la pregunta es ¿cómo llega la expedición Cochrane aquí? La expedición Cochrane, es decir, ellos, a la par que están en Huacho, reciben información que en el río de la Barranca, es decir, en el río Pativilca, hay una carga de metales y de dinero, ¿no?, del barco Gazelle, ¿no?, y en el cual también los están trasladando hacia Guarmey con destino a las Filipinas. ¿Qué es lo que había ocurrido? El virrey Pezuela, al verse de que ya hay avanzadas de la expedición Cochrane y que posiblemente va a llegar una nueva expedición, entonces ellos buscan de alguna otra manera todos esos caudales de dinero sacarlos de Perú y mandarlos en este caso a las Filipinas, que era el único lugar que, entre comillas, para la época era más seguro, porque mandarlo a México, Colombia, lo que hoy ya conocemos como Ecuador o Centroamérica, todos estaban en un proceso de guerra de independencia. Entonces el único lugar que quedaba era en el Asia Filipinas, que era una colonia española. Entonces ese es el objetivo, y bajo esa situación Cochrane, por información de los espías, uno de ellos, Stevenson, que era un inglés, decide trasladarse aquí al puerto de Sucre, como se le conocía en esa época, al puerto de Sucre. Ese desembarco que se produce el 5 de abril de 1819 no hace más que atizar lo que ya venía germinándose para una futura proclama de independencia. Los personajes que allí vemos, Andrés de los Reyes, Francisco Vidal, Cayetano Requena, Juan Franco, Manuel Villanueva, Juan Aranda, Doroteo de los Santos, Juan Fonseca, Pedro Sayán, el Sambo, Luis Risco, el padre Riquelme, etc., Domingo Orué también. Estos personajes, que si bien es cierto, están emparentados muchos de ellos, y otros no necesariamente así, van a constituir un elemento importante en este proceso de guerra de recursos. Muchos de ellos, como por ejemplo Vidal, serán líderes de partidas de guerrillas, luego se van a integrar al ejército también, lo mismo va a pasar con Domingo Orué, o van a ascender a diferentes cargos políticos. Entonces hay que ir viendo la independencia como un hecho
circunstancial, importante, pero que también estas personas tienen una visión del más allá, como se dice, ¿no? Una visión política que la misma guerra los va a ir ubicando en la naciente República Perú. Entonces, esta guerra de recursos, de aprovisionarse de agua, de azúcares, de forraje o de liberar también a negros esclavos será un factor importante en esta proclama independentista, que no es la primera que existió en el Perú. Este es uno de los mitos que también se viene difundiendo, y hay que ser bien claro. Esta proclama que ocurre política, que ocurre en Supe, es bajo el contexto de antes de la llegada de la expedición libertadora. Hay otros hechos importantes también, como fue la Revolución del Cusco en 1814, 1815, la de Tacna en 1811, en fin, y la de Huánuco en 1812. Entonces, esto es, si nosotros lo queremos ubicar cronológicamente, lo tendríamos que plantear en un contexto pre-expedición San Martín, ¿no? Es un aspecto muy importante. Estas nuevas interpretaciones, como ya les habíamos mencionado al inicio de mi ponencia, aquí considero dos factores importantes. El poder de negociar de las propias comunidades o pueblos, como de Supe, Barranca y Pativilca, con la Marina chilena de Cochrane, quienes le están dando víveres, y por el otro lado ellos buscan asegurar su vida, es decir, con el respaldo de las armas que le debería dar esta expedición. Entonces, hay buscar este proceso de poderlos proteger a ellos. Muchos de ellos, de los que los hemos mencionado, se van a terminar embarcando en la expedición Cochrane entre Supe y Barranca el mismo 5 de abril, uno de ellos Vidal en Barranca, por ejemplo, el 5 de abril, y bueno, van a transitar posteriormente hacia Guarmey, van a continuar hacia Paita. Entonces, el ascenso político también es otro de los aspectos importantes que no hay que dejar de lado, pero también los recursos en los cuales se va nutriendo la expedición Cochrane. Uno de los aspectos que también siempre me ha llamado la atención es la visión que tiene el rival. En este caso, en la Gaceta del Gobierno de Lima, que es como si hoy día dijéramos el diario oficial del peruano, tenía conocimientos de cómo estaban sucediendo los hechos aquí en el actual norte. Es decir, 2 días nada más habían pasado, y el 7 de abril del año 19 publica en la Gaceta, lógicamente desde la visión realista, informando a la población limeña de que cómo los veía a los insurgentes, que era el nombre que se les conocía a la expedición chilena, cómo veían ellos y cuál era su accionar. Es un punto de vista interesante. Por ejemplo, algo que me llama la atención, que ellos resaltan que esta expedición, que estaba integrado por negros chilenos, argentinos, ingleses también, eran maltratados, no les pagaban, porque muchos de ellos habían sido enrolados a la expedición Cochrane contra su voluntad o con su voluntad. Entonces, a ellos dicen, ¿no?, que es conducido por un lord de Inglaterra. O sea, no le dan el nombre, pero todos sabemos que es Cochrane. Y bueno, también tenemos un oficial, nos dice, ya tenemos en Lima, dicen, un oficial y 9 de sus soldados, es decir, los han capturado, y ellos informan y dicen, pero es el mensaje que se están transmitiendo a la población de Lima, que el descontento en esta expedición es total, porque está compuesto por hombres forzosos. Cuando hace referencia a hombres forzosos, normal está diciendo que hace referencia a que han sido elevados a la fuerza. No solamente es conocer a aquellos personajes que lo hemos ubicado en las diapositivas anteriores, Vidal, Orué, Pedro Sayán, Andrés de los Reyes, sino también otros personajes que no han sido mencionados ni en las memorias del virrey Pezuela u otros documentos oficiales como la colección documental Independencia. Pero hurgar en nuevos documentos nos permiten conocer que hubieron otros personajes supanos, anónimos, como este señor Fernando Tahuada, que era de 89 años, en donde ya habían transcurrido más de 2-3 décadas de los hechos ocurridos el 5 de abril del año 19, y estaba enfermo, ¿no? Estaba con un cáncer en la pierna y que tenía que trasladarse a Huaura, y que su esposa es la que hace de intermediaria pidiendo súplicas, pero una de las formas de cómo ellos demostraban su atención y ser considerados como patriotas es decir qué es lo que habían hecho. Entonces,
Fernando Taboada señala en este documento fechado el 9 de abril de 1823, en donde él dice claramente que estuvo en ese cabildo abierto, que era la expresión popular del pueblo de Supe, y participó en la proclama independentista de Supe. Entonces, hay un personaje invisibilizado que aparece aquí, totalmente nuevo a los que ya nosotros conocemos, ¿no? Que son Vidal, vuelvo a repetir, que es Odué, que es Pedro Sayán, Andrés Los Reyes o Doroteo Lozano. Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.